Hola, el tema de hoy es ansiedad. La ansiedad no siempre se nota. A veces no es un ataque ni un temblor, es solo una sensación constante de estar fuera de lugar. Esa inquietud que no tiene forma pero ocupa un espacio. Esa mente que no se apaga, ese cuerpo que parece estar listo para correr, aunque detrás de nosotros aún no hay nada. Y pensamos, ¿y si algo sale mal? ¿Y si no puedo? ¿O si me pasa otra vez? Y aunque no pase nada, el cuerpo actúa como si todo estuviera a punto de derrumbarse, de colapsar. La ansiedad no siempre se demuestra con llanto o con gritos. A veces se esconde detrás de una sonrisa, del exceso de trabajo, del humor forzado. Todos la sentimos en algún momento, pero pocos se atreven a decirlo. Y hablar de ella no te hace débil, al contrario, se necesita valor para ver la situación de frente. La próxima vez que escuches tu corazón acelerarse sin razón, recuerda esto. Necesitas un espacio, un respiro, un pensamiento para que detone todo y de separarte también de tanto ruido. Desde la psicología, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante una amenaza percibida. No es un error, es una función y se basa en la anticipación. El sistema nervioso se prepara para protegerte, el corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración se acelera y todo esto ocurre para salvarte, no para destruirte. El psicólogo Hans Selye llamó estrés a esa respuesta no específica, fisiológica y psicológica, ante cualquier demanda que tengamos enfrente. Esta respuesta lleva el nombre de síndrome general de adaptación, es decir, ante cualquier situación o amenaza, sea física, mental, real o imaginaria, el cuerpo pasa por un proceso. Estamos en modo alerta o activación, que es nuestra respuesta inmediata de lucha o de huida. Sin embargo, la situación persiste y entramos en una fase de resistencia. Usamos los recursos con los que contamos para buscar adaptarnos o mantenernos de pie. Y si aún con esto no se termina o no logramos resolver la situación, caeremos en un estado de agotamiento donde se reducen las opciones y la energía, generando problemas de salud físico y mental, abriendo la puerta a la aparición de síntomas y entre ellos la ansiedad, que deja de ser sutil y empieza a ser una prisión invisible. Desde la psicología cognitivo-conductual se entiende que la ansiedad no siempre viene de un peligro real, sino de cómo nosotros interpretamos una situación. ¿Qué pasa cuando pensamos que no somos suficientes? Tenemos miedo a equivocarnos, pasar algo que no queremos o que no deseamos. Digamos que nuestra mente crea un guión lleno de posibilidades negativas y el cuerpo actúa como si fueran reales. Sufrimos antes de tiempo por cosas que quizá nunca pasarán. Cuando la mente te diga, ¿y si pasa algo malo? Podríamos responderlo buscando el por qué y el para qué, es decir, la causa y la consecuencia, para generar un diálogo interno y podamos reescribir o reelaborar de forma distinta nuestra situación. No puedes detener el pensamiento, pero sí puedes elegir a cuál le das poder. La ansiedad a veces es solo un cuerpo diciendo estoy saturado, necesito cuidado, necesito ayuda, me estoy rindiendo ante algo que no puedo terminar o parece que nunca se va a acabar. Desde la filosofía existencial, Kierkegaard decía que existe algo llamado el vértigo de la libertad, que es el miedo profundo que desarrollamos cuando nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos al decidir ante la infinita cantidad de posibilidades y que cada elección que tomamos es nuestra, sea correcta o equivocada. Este vértigo de libertad genera una angustia que realmente es una señal de que estamos vivos y de que nos enfrentamos a decisiones importantes para nuestro desarrollo como individuos auténticos. Tenemos ese miedo que aparece cuando nos damos cuenta de que todo depende de nosotros, que podemos elegir, pero también podemos equivocarnos. Por otro lado, Heidegger hablaba de la ansiedad como una experiencia que nos despierta, actúa como un estímulo para el autoconocimiento y la búsqueda de sentido. Es una experiencia que nos saca de la inautenticidad de la vida cotidiana y nos confronta con nuestro propio ser, nuestras posibilidades, acercándonos a ser más auténticos, cuestionando el significado de nuestra propia vida. Cuando el ruido externo se apaga y solo queda el silencio,
la angustia emerge. Es como si la vida de repente nos pusiera enfrente a un espejo y ahí entendemos que existimos, pero no sabemos qué hacer con esa existencia. Esto es lo que genera ansiedad. Digamos en términos sencillos que frente a una situación de peligro, la angustia es la sensación o emoción ante las implicaciones futuras de la experiencia y la ansiedad es la respuesta del cuerpo ante el futuro al que estamos buscando adaptarnos. Hay una escena que todos hemos vivido al menos una vez. Miras el celular 1, 2, 3 veces. La última conversación con esa persona que te dejó en visto. Y no sabes si escribir otra vez o hacerte el fuerte y no hacer nada. Ahí aparece la angustia. No en el cuerpo, sino en la mente. Es ese momento en el que imaginas todas las versiones posibles del futuro. Dije algo que le molestó, y si ya no quiere hablarme, ¿qué voy a hacer? La angustia es eso, una historia que se construye con silencios, un miedo que no existe aún, pero que ya duele. Es el intento desesperado de darle sentido a algo que no entendemos. Y después llega la ansiedad, esa que no razona, solo actúa. El corazón empieza a latir más rápido, revisas el teléfono sin darte cuenta, entras y sales del chat 1000 veces, repasas cada palabra que dijiste. El cuerpo reacciona como si estuviera frente a un peligro real, aunque lo único que exista sea la ausencia de una respuesta. Ambas nacen del mismo lugar, del deseo de controlar lo que no depende de ti. En las relaciones, ese deseo tiene nombre: miedo a perder al otro y a perderte a ti mismo en el intento. A veces el mensaje que no llega no duele por lo que significa, sino por lo que despierta, la sensación de no saber qué hacer con el vacío que deja. Y es ahí donde la filosofía se encuentra con la psicología. La ansiedad no es solo una enfermedad o problema del cuerpo, sino un reflejo de cómo vivimos. Vivimos corriendo, compitiendo, comparándonos. Creemos que si no hacemos, no valemos. Y en ese ritmo, olvidamos que estar tranquilos también es una forma de existir. Pero no lo decimos, porque la calma no es muy llamativa para muchos. Es lo esperado, y el cansancio se esconde para no salir por un lado que genere el foco de una forma equivocada sobre nosotros. Por eso, la ansiedad crece en silencio, y por eso hablar de ella, compartirla, es un acto de valentía que contagia comprensión. La ansiedad no se cura huyendo del mundo, sino aprendiendo a estar en él, conscientes de nuestras limitaciones y capacidad de actuar. Cuando la ansiedad llegue, no la juzgues. Pregúntate en dónde estás parado para que te impacte de esa manera. A veces solo es necesidad de dirección. A veces no es un trastorno, sino un exceso de conciencia. Ver demasiado, pensar demasiado, sentir demasiado, más de lo que podemos enfrentar solos en ese momento. Si quieres un primer paso, ponle nombre, pues nombrarla te devuelve cierto poder sobre esa experiencia. Y cuando la nombras, deja de ser un monstruo invisible y se convierte en una señal que puedes comprender. Quiero regalarte estas preguntas para que reflexiones. ¿Qué parte de ti quiere controlarlo todo y no puedes soltar o reconocerse incapaz de hacer algo? ¿Qué temes que pase si dejas de pensar tanto? ¿Qué necesidad no estás escuchando detrás de tu ansiedad? ¿Estoy viviendo el presente o estoy sobreviviendo al futuro? ¿Cuántas veces he confundido mi actuar con moverme si no estoy avanzando? Cada vez que te descubras en piloto automático, vuelve estas preguntas. Haz que sean tu recordatorio, tu señal mental de volver a ti, porque cada respuesta es una pequeña historia sobre quién fuiste y quién estás decidido a ser. Cuando la escuchas, sin miedo o prejuicios, entiendes que no quiere destruirte, solo es un intento de protegerte de algo que aún no estás preparado para enfrentar. Y eso no está mal. Busca apoyo, recuerda que no estás solo. No corras tanto, respira. No todo se resuelve, pero también todo puede ser comprendido si aprendes a detenerte. Cada respiración es un regreso y cada pausa es una oportunidad para reconectar con lo que realmente importa. Hablar de tu ansiedad no te resta valor, al contrario, te lo devuelve. Y eso también aporta su granito de arena a una vida mejor. Si te gustó este video, dale like, suscríbete
y te agradezco mucho el tiempo que has dedicado para poder verlo. Gracias por apoyarme con este proyecto, espero que te haya servido. Recuerden, hay que vivir bien y a vivir felices y tranquilos. Adiós.